está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí, aquí, aquí. Amén. Honra y gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Hoy, lunes 9 de septiembre, el Ministerio de Oración Doblando Rodillas y su hermano Marcos Marín Parra le da la más cordial bienvenida a vuestro programa El Mensaje que Cambia. Todo el mensaje está basado en la Sagrada Escritura. Amigos, hermanos y público en general, hoy ya de vuelta a casa, como lo he publicado en el día de ayer, gracias a la misericordia y a la bondad de Dios, ya estamos delante del micrófono para entregar su palabra, para entregar lo que Él ha puesto dentro de mi corazón, y que esta palabra nunca retorna vacía. Siempre hay un corazón que anhela, que espera, que necesita de la palabra de Dios. Y hoy quiero invitarte a que abra la Sagrada Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 37, 38 y 39 en esta oportunidad. Uno de los, espiritualmente hablando, es uno de los que yo me siento muy complacido. Es uno de los versículos que ha edificado mi vida. He sentido la mano de Dios. He sentido esos ríos de agua viva, esas corrientes torrenciales, diría yo, que han lavado, han purificado nuestra vida. Así que ya estás lista con el versículo en tus manos. Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Y vamos a leer la eterna, poderosa y bendita palabra en el poderoso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo:
Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Démosle las gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu por esta preciosa y hermosa palabra que nos da en este día. Amado Padre Celestial, te doy las gracias a ti, a tu Hijo y a tu Santo Espíritu por darnos la oportunidad de poner tu palabra en nuestro corazón, esperando como tú lo has hecho en cada instante de nuestra vida, que tu palabra sea la reconstrucción, la restauración, la palabra que realmente cambia el rumbo de cada ser humano. Permítenos, Señor, en esta tarde poder ser los portadores, los voceros tuyos, Señor, para llegar a cada uno de esos corazones que hoy tanto lo necesitan. Te lo pido en el nombre tuyo, Padre Santo, en el de tu Hijo y en el de tu Santo Espíritu. Y te digo, amén. Aleluya. Amados hermanos, amigos y público en general, qué precioso, hermosos 3 versículos de este día. Ríos de agua viva. Así le he puesto al mensaje que cambia. En el último y gran día de la fiesta, el evangelista, que es Juan, nos lleva ahora hasta el 8º día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocatoria de gran solemnidad. Lo podemos verificar en Levíticos 23, versículos 35 y 36, y en Número, capítulo 29, versículo 35. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría, y aún si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha. En ese hermoso, precioso día, Jesús se puso en pie y alzó la voz. En cada uno de los 7 días de la fiesta que ya había pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados de mucha gente habían traído agua en un jarrón desde el estanque de Siloé hasta el templo, y la habían vertido sobre el altar. Y aunque este rito concreto no se encontraba estimulado en la ley de los judíos, lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Es muy probable, amados hermanos, que fuera inmediatamente después de que hubiese lugar la ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo muy importante. No cabe duda de que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse, para que todo
les prestasen atención. En cuanto a la ocasión, ya hemos señalado que era un momento de gran solemnidad, pero sobre la forma en que lo hizo nos llama la atención, tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Debemos recordar que los maestros judíos por lo general se sentaban para enseñar, y por otro lado, el Señor solo alzó su voz en ocasiones especiales, en las que tenía que decir algo realmente muy importante. Lucas capítulo 8, versículo 8. En Marcos 15, versículo 37. En Juan capítulo 11, versículo 47. Repasemos cada uno de estos versículos a esta hora. Vamos a ir al primero mencionado, que es el Lucas 8, versículo 8, donde Jesús alza su voz. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Lucas capítulo 8, versículo 8. Inmediatamente vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 37. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Marcos 15, 37 y Juan capítulo 11, versículo 47, que nos dice, Juan 11 y versículo 43. Sí, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es lo que la Sagrada Escritura registra, de que Jesús alzó su voz. Además, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta, las autoridades habían dado instrucciones para aprehender a Jesús. Así que una intervención tan notoria como esta, llevada a cabo en el mismo templo y en un momento de máxima audiencia, era realmente arriesgado para su seguridad. De alguna manera, el evangelista quiere hacernos notar que lo que Jesús iba a decir era algo que se revestía de la mayor importancia. Y como vemos, inmediatamente lo que afirmó fue su pretensión de ser considerado como el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que ellos llevaban a cabo. En realidad, una vez más, se estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Si alguno tiene sed, venga a mí. Qué preciosa y hermosa oferta. No solamente para ese día de la gran convocatoria en el tabernáculo, en el templo, sino esta palabra se hace presente en el día de hoy para tu vida, para cada una de las vidas que realmente tienen sed, y no una sed física, sino una sed espiritual. El mundo está lleno de una sequedad espiritual. Una vez más el Señor emplea un elemento físico para enseñarnos una verdad espiritual. Todo entendemos que sin agua
es imposible la vida física, y del mismo modo también tenemos necesidad espirituales que solo Cristo puede satisfacer tu vida. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana. Queremos leerlo en Juan capítulo 4, versículo 13 y 14. Vamos rápidamente. Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús le había atado de la gente que estaba en aquel lugar. Yo puse 5. Ahora sí. Capítulo 4, versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alábalo y glorifícalo. Que esta palabra llegue al corazón tuyo en este día. Que pueda esta palabra vertir esa agua viva. Como dice el versículo 14, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En el principio hay dos cosas que están implícitas en la palabra del Señor, que nunca cambia. Primero, por un lado, notamos que a pesar de toda la alegría que una semana de fiesta como aquella pudiera haberles proporcionado, el Señor sabía que todavía persistían de sed. Segundo, y el otro, quedaba en evidencia la insuficiencia de la religión judía y de sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Por eso, a pesar de la amenaza y la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volver a hacer su oferta, una oferta de gracia a toda aquella multitud. Y es hermoso ver que no había ni un gramo de aspereza en su voz, ni amenaza de violencia. Es su proclamación, sino únicamente la expresión de un amor que solo Dios puede tener hacia sus criaturas necesitadas. No cabe duda, amados hermanos y amigos, en este día. No cabe duda que lo que encontramos aquí es una oferta completamente inmerecida de la gracia divina. Pero pensemos un poco más en algunos aspectos que se deducen de la afirmación del Señor. Cristo es la fuente que calma la sed. Empecemos por señalar que Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer todo para todas las necesidades del ser humano. Solo Él puede encontrar alivio en el corazón oprimido por el peso de sus pecados. No hay nadie más donde el hombre
o el ser humano halle la felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiesta, ni sistema religioso pueden satisfacer a las almas sedientas. Solo Cristo es la fuente de la vida. Además, Él sabe mejor que nadie qué es lo que el alma necesita. Él nos ha creado y conoce perfectamente nuestra sed espiritual, intelectual y emocional. Pero eso es el único que, por eso es el único que puede dar plena satisfacción a toda nuestra sed. Aunque por muchas frecuencias el hombre no lo quiera reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. Intenta hacerlo con vacaciones, espectáculos, deporte, drogas, trabajo, nuevas relaciones, pero el anhelo persiste, o en el mejor de los casos, la satisfacción obtenida dura muy poco. Hoy, amados hermanos, nos hacemos dos preguntas. ¿Qué significa esto? La primera. La segunda, ¿cuál es el problema? El error del hombre moderno es el mismo de que ya advirtió el profeta Jeremías. Y para eso tenemos que ir al Antiguo Testamento y al profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Amén. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Alábalo y glorifícalo. Que esta palabra del profeta Jeremías nos lleven a reconocer el error como seres humanos modernos que hemos hecho. Que esta palabra reviva en nuestra mente. Que esta palabra construya desde el día de hoy no cisternas rotas, sino que busquemos la fuente de agua viva. Que busquemos de Cristo. Hoy queremos ver el origen de esa sed. Como ya hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed espiritual. Hay profundos anhelos espirituales en cada ser humano que no han quedado satisfechos. Hay trizaduras que solamente Cristo puede arreglar. Con frecuencia se culpa a otro de esta insatisfacción, a la mujer o al marido, al trabajo, la economía, los políticos, el gobierno, pero en realidad la verdadera causa de este descontento está dentro de uno mismo. De hecho, si insistimos en culpar a otro, nunca solucionaremos esta angustia interior. Y lo único que realmente conseguiremos será proyectar esta amargura sobre los demás. Seguramente, por eso, en un
intento de llenar la vida de sentido, el ser humano ensaya en vano los más diversos cambios. Cambia de trabajo, de aspecto, de amigo, de costumbre, de esposa, de religión, de gobierno de país, pero siempre subsiste ese mar misterioso que nos acompaña tenazmente a través de todos los cambios y la sed perdura. Nada puede apagar esa sed espiritual humanamente. Según el diagnóstico que el Señor Jesucristo hizo, es la falta de fe en Él. Lo que crea ese vacío interior en el ser humano. Y aunque el hombre moderno haya descartado de su vida la fe en Dios y crea que su destino está marcado por la economía, la ciencia, la tecnología y la política, sin embargo, el hombre conserva en el fondo de su corazón profundas necesidades espirituales, y es precisamente por el hecho de reprimir e ignorarlas por lo que nunca llega a llenar su vacío. Tal vez ha logrado acallar la voz de su conciencia, pero persiste su conflicto interior que, al no haber sido solucionado, avanza progresivamente destruyendo su ser. Ha dejado de tener en cuenta las realidades morales, espirituales, pero en el fondo de su alma no ha logrado borrar por completo la noción de la ley divina. Así que sigue teniendo remordimiento por la violación, temor al castigo, necesidad de ser perdonado, de reconciliarse con Dios y con los hombres. En definitivo, necesidad de una renovación total de su ser. Y como consecuencia de todo lo anterior, aunque parezca que el hombre moderno ha superado la necesidad de creer en Dios, aún así sigue evidenciado esta necesidad espiritual, oculta cuando devora las publicaciones de la astrología, se entrega al espiritismo o a clamar como dioses a las estrellas del deporte o a los de cine. El hombre necesita ser perdonado, y hoy debemos dar el paso grande, ese paso de fe, ese paso con firmeza, ese paso con autoridad, ser de perdón. En el fondo de toda esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él. Por esa razón el Señor hizo el llamamiento a aquellos que todavía no habían creído en Él y que por otro lado estaban dispuestos a reconocer que en lo íntimo de su corazón estaban sedientos. Ahora bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, sin embargo son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo.
Son muchos los que se esfuerzan en aparentar que todo le va bien en lugar de buscar la forma de llenar su vacío espiritual. Pero el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que sí, que estaban dispuestos a admitir su estado y anhelar el perdón de sus pecados. Aquellos que han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios y que están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados. A estos son a los que llamó el Señor. En otra ocasión lo describió como los pobres de espíritu y se refirió a ellos como bienaventurados, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Amados hermanos, amigo oyente, quiero llevarte a la Sagrada Escritura, Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 3, para leerlo textualmente, para que tú también lo puedas leerlo en tu Sagrada Escritura. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alábalo y glorifícalo. Deja que su palabra entre en tu vida. Es buen ejemplo de esta sed espiritual. Lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés y que compungidos de corazón le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2 versículo 37. Vamos al libro de los Hechos capítulo 2 versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Y como el carcelero de Filipo, que ansioso preguntó a Pablo y a Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la misma pregunta que tú te estás haciendo a esta hora. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué nos dice Hechos 16, versículo 30? Alabado y bendito sea el Señor. Y sacándolos le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alábalo. Que esta palabra no retorne vacía, que esta palabra quede en tu corazón. Por desgracia, son pocos los que manifiestan esta sed. La mayor parte de los hombres anhelan todo menos la salvación. Buscan el dinero, buscan los placeres, buscan los honores, buscan la fama, los excesos de todo género. Esto es lo que desean. Es lo que tú buscas, es lo que tú estabas buscando, pero te sientes agobiado por esa sed espiritual. Es la oportunidad para que ríos de aguas vivas lleguen a recorrer tu ser. Que sea el Cristo de la gloria tu fuente. Que sea Jesucristo el refugio por todas sus necesidades.
al llegar a la conclusión de este precioso y hermoso mensaje de este día, de Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Quedamos en deuda, amados hermanos y amigos oyentes, para extenderlo en la próxima semana. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy, como siempre, agradecido de la sabiduría divina, agradecido de este Dios, Padre de misericordia, de su Hijo y de su Santo Espíritu, quiero darle las gracias al llegar al término de este día, del mensaje que cambia. Gracias, Padre, porque tu palabra sé que anima y anhela buscar a aquellos corazones que realmente tengan sed. Cómo el ser humano se ha transformado en busca de lo que hemos mencionado, de dinero, de placer, de honor, de fama, pero no se han preocupado realmente de la salvación, y su vida sigue teniendo sed. Te pido, Padre Santo, que a esta hora tú puedas tocar el corazón de todos aquellos, como tú lo dices en la Sagrada Escritura, pobre de espíritu, bienaventurados porque ellos pertenecen al reino de los cielos. Bienaventurados los que hoy escuchan tu mensaje. Bienaventurados son aquellos que hoy toman tu palabra, que meditan en ella, que caminan por ella, que se guían en todo aspecto de su vida por lo que tú nos dejaste, por lo que tú dejaste escrito en tu Sagrada Escritura. Te agradezco en el nombre tuyo, de tu Hijo y de tu Santo Espíritu, y te digo amén y amén. Amados hermanos, amigos, hoy ya estamos a 9 de septiembre y pronto lo estaremos encontrando los jueves 12 de septiembre para vuestro programa Orando por el Prójimo. Desde ya te dejo abierta la invitación. Tú tienes el contacto de mi Facebook. Me puedes dejar el mensaje, tu petición para orar el día jueves 12 a las 20 horas de Suecia en nuestro programa Orando por el Prójimo. Será hasta ese día, si Cristo no viene antes. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te envío las más ricas bendiciones y te digo amén. Y vamos a cerrar el programa de este día con la alabanza Iglesia, se acerca la hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Desde Lysekil, Suecia, tu amado hermano Marcos Marín Parra te envía las más ricas bendiciones en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír
conflictos y guerras golpearán la puerta y no se abrirá. Los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya. Un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerras golpearán la puerta y no se abrirá. Los hombres correrán de un lado a otro, gritando en voz alta, pidiendo socorro, mas todo es en vano, es muy tarde ya.